Malaquías dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces dice: os volveréis, ¿qué dice ahí? Y discerniréis la diferencia entre ¿qué? Entre el justo y el malo. ¿Entre qué? Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hemos estado hablando ya por varias semanas del hecho de que Dios está moviendo, y eso va a causar separación, diferencia, distensión. Como que hay un reagrupamiento, por así decirlo. Dios está llamando a su pueblo a que se una, a que se junte, a que camine de una manera que no ha caminado hasta este tiempo, y eso es producido por Dios. Pero del mismo modo también eso va a causar que todo lo demás, o todos los demás, también se reordenen. Por eso, mientras la justicia de Dios prevalece, el justo es elevado, también la maldad es más evidente, la injusticia también es más evidente, y por lo tanto uno puede ver diferencias más claras. Y más que nunca el creyente tiene que estar entendiendo que Dios está llevándonos a tener discernimiento por su Espíritu. No hay otra manera que podamos caminar en este tiempo. Si tú estás en esta noche con alguna situación en tu vida, puede ser una situación médica, puede ser una situación económica, situaciones políticas. Algunos que están con nosotros de otros países están pasando por situaciones muy difíciles. Necesitamos discernimiento de parte de Dios para entender qué es lo que el Señor está haciendo, cómo tenemos que responder. Y dice, va a haber una diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cuántos le servimos a Dios en este día? Yo puedo decir, yo le sirvo a Dios con toda mi vida, y no es porque soy pastor aquí, sino porque mi vida está dedicada a Él. ¿Verdad que sí? Que podemos decir eso al Señor. Señor, mi vida está para ti. Yo oí a alguien en esta noche, antes de empezar el servicio, que me decía: pastor, yo soy del Señor y Él no se va a apartar de mí, ni yo de Él, pase lo que pase. Y eso es la declaración del justo, que dice: frente a todo, ante lo que venga, yo sé a quién le pertenezco, yo sé de dónde proviene mi sustento, yo sé qué dirección voy a oír, qué voluntad es la que voy a buscar, y esa es la de nuestro Dios, más que nunca. Eso es algo que vamos a ver, y nosotros no podemos desilusionarnos, ni podemos perder fuerza porque este proceso se está dando. Porque lo que ocurre es, tal vez tú te afianzas, pero otro no se afianza. Tal vez tú sí lo ves más claros y otros no lo van a ver claros. Tal vez tú vas a proseguir y otros van a retroceder. Ahora, yo no te digo que no te importe, pero lo que sí te digo es: no te desanimes, porque Dios está causando separación. Él está produciendo algo en su pueblo que va a causar que su pueblo se defina. Por eso, más que nunca, estamos buscando a Dios. Yo no sé de ti, pero yo estoy buscando a Dios con una fuerza como nunca antes, porque hace que me decida a un nuevo nivel, y nosotros tenemos que responder al llamado del Señor. Con todo esto que está pasando, es muy importante que entendamos el camino que Dios pone delante de nosotros. Ya está trazado en su palabra. El Señor es un Dios que nunca nos va a mandar sin preparación, nunca nos va a mandar sin dirección a enfrentar las cosas de esta vida. Dios es tan bueno que nos da su palabra. Por eso hay que sembrarnos en su palabra, hay que plantarnos en su palabra, hay que vivir su palabra. Mira lo que dice el libro de Salmos 37. Dice: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronta se secará y se marchitará como la hierba verde. Dice: confía en el Señor. ¿Qué más dice? Y haz el bien. ¿Qué más dice? Habita en la tierra. ¿Y qué más? Y cultiva, ¿qué? La fidelidad. ¿Qué más dice? Lea conmigo el versículo 4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mucha gente conoce esta escritura, y yo estoy seguro que el que me está viendo me va a dar la razón. Lo que más conocen es la parte final. Deleítate en el Señor y te va a dar lo que quieres.
y lo apuntamos, lo pegamos en el Facebook, lo hacemos nuestro lema, ¿verdad? Deleítate, Dios te va a dar lo que tú quieres. Ay, me voy a deleitar para que el Señor me dé la vida que anhelo, el carro que quiero, el esposo que anhelo, la carrera que... Y así andamos. Pero si notamos, esta escritura nos habla de un tiempo donde las cosas no están bien. El que escribe este salmo está diciendo: las cosas van tan mal que me estoy cuestionando ¿por qué a mí me va tan mal y al resto le va tan bien? Y sale una dirección de parte de Dios que le dice: no te irrites por lo que otros hacen, no te sientas mal porque ves al mal ganar, no te frustres cuando veas que las cosas no están yendo bien, cuando veas que el malvado prevalece o parece que prevalece, cuando veas que el mundo se engrandece, cuando veas de pronto que todos retroceden, no tienen fe y tú pareces que eres el único. No te irrites, ni tampoco tengas envidia de los que practican iniquidad y les va bien. Yo siempre oigo eso. Cada vez tengo que oír a alguien que me dice: ¿por qué es que nosotros servimos a Dios y nos va tan re mal? Y el que no busca a Dios le importa bien poco, le está riendo todo el tiempo, gana mucho, vive bien, hace lo que quiere, y uno aquí de menso sufre con seguir a Dios. Eso es bien humano que digamos eso. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no entendemos quién somos, ni entendemos quién nos ha llamado y del lado de quién estamos y cómo es que se nota la bendición de Dios. La bendición de Dios no se nota cuando todos tenemos sonrisa bonita. La bendición de Dios no se nota cuando parece que tenemos todo y nada nos falta. La bendición de Dios no se nota cuando de pronto hay facilidad en esta vida para lograr y todo el mundo lo puede ver. La bendición se nota en los peores momentos. La bendición que decimos que Dios nos ha hecho benditos se nota cuando hay problemas, cuando las cosas no salen bien, cuando aparece el gigante enfrente nuestro y es 3 veces, 10 veces más grande que nosotros. ¿Saben por qué? Porque mientras los demás pueden enfrentar las cosas y darse cuenta de que aquí no hay solución, nosotros tenemos una seguridad, y eso es: pero somos de Dios, somos de Él. Pase lo que pase, yo estoy en tierra firme. Tengo en mi corazón conciencia de que voy al Padre en muchos casos. Yo no sé si nos estamos dando cuenta los tiempos que vivimos tan serios que tenemos que cuestionarnos a dónde vamos si algo pasa con nosotros. Y las cosas se están quemando de tal manera que tenemos que preguntarnos cómo estamos, a dónde vamos. Pero eso es lo que produce que tengamos bendición en nuestras vidas. Y nadie lo nota. Y es bien difícil darnos cuenta que muchas veces en esta vida tienen que pasar estas cosas para apreciar que somos bendecidos, para apreciar que el Señor ha hecho una buena obra en nosotros y somos un pueblo diferente, porque el resto va a funcionar de otra manera. Por eso dice: no te frustres cuando todo parece que está en tu contra. No te frustres cuando pides más a Dios y de pronto menos ocurre. No te frustres mientras más buscas servir al Señor, más pareciese que las cosas van. ¿No te ha pasado que una vez has decidido por Cristo y has dicho: este va a ser mi mejor año, y las cosas han empezado a pasar de peor en peor? Un día dijiste: voy a ser una persona de fe, y a la semana siguiente te dio el COVID y ahora ¿qué le haces? ¿Verdad que nos da que pensar? Vivimos en tiempos que tenemos que pensar y cuadrar esas cosas. Y no lo digo en broma, lo digo en serio. Pero es ahí cuando el Señor se revela y dice: yo estoy contigo, tú eres de mí, te tengo en mis manos. Déjame mostrarte que en la tormenta tú puedes prevalecer a pesar de la tormenta. Yo sigo sintiendo en mi corazón, y te lo vuelvo a decir: Dios está pasando con fuego, y Él está pasando por toda la tierra. Dios es fuego consumidor y Él está visitándonos y Él está pasando, y su fuego no es antojadizo. Su fuego va a funcionar en el tiempo de Dios para el propósito de Dios, y va a hacer la obra que tiene que venir a hacer. El hecho que nos incomode a nosotros
no es realmente un problema para Dios, porque nos tiene que incomodar, tiene que venir. Pero es precisamente en esas condiciones que Dios está formando a un pueblo con una identidad bien clara. Por eso no podemos permitir que nuestro estado anímico sea tocado o influenciado por las cosas que están pasando. Dice, ¿por qué? Porque aquello que es malo, aquello que es inicuo, aquello que es pecado, aquello que se parece grande contra ti, dice, tiene su tiempo, tiene su lapso. Dice, como la hierba así se va a marchitar. Y el que entiende la palabra sabe, Señor, tú vienes desde antes del inicio y vas a estar hasta después del final. Tú eres alfa y omega. Cualquier problema que enfrentamos tiene una limitación. Y mientras eso dure, yo voy a seguir creyendo aquel que va a seguir siendo el mismo a pesar de esta circunstancia. Dice ahí, confía en el Señor. Diga conmigo, confiar en Dios. Pero dice, tienes que confiar en Dios y continuar actuando bien. Diga conmigo, confiar en Dios. Diga ahora, actuando bien. No se vale confiar en Dios y ser un malo con el resto. No se vale confiar en Dios y andar maldiciendo el resto. No se vale confiar en Dios con cara santa y con la mano peluda acá tratar de hacerlo de uno. Eso no funciona. Dios nos llama a un nivel alto. Confiamos en Dios y seguimos siendo el pueblo de bien. Donde tú estés, tal vez están pasando cosas que inviten a actuar de una manera. Y el Señor te dice, confía en mí y sigue actuando bien. Pero dice más adelante, habita en la tierra, ¿qué más dice? Y cultiva la fidelidad. En otras palabras, no te quedes varado. Continúa en el progreso. No te quedes esperando. Hay mucha gente que le está orando a Dios esperando que, como en el cuento de hadas, las cosas se den. Pero ¿sabes lo que cuesta más? Es confiar en Dios, seguir creyendo por algo que no se mueve y tener que continuar avanzando. A veces quisiéramos parar y que Dios responda, oh, ok, qué bueno. Pero ¿saben una cosa? En esta vida el Señor va a proveer ciertos procesos donde tenemos que seguir prosiguiendo a la meta, a pesar que todavía no vemos la respuesta. Entonces confiamos en el Señor, habitamos en la tierra y entonces podemos ¿qué? Deleitarnos en Dios. ¿Y qué dice ahí? Y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Dios no está siendo mezquino con su pueblo. Él está prestando atención. Pero si quiero que entiendas una cosa es esto: el Señor nos está madurando. En un tiempo como este, Dios está madurando a su pueblo. ¿Cómo? Él no está respondiendo como un genio a nuestro clamor. Él está haciéndonos entender que Él tiene su plan, Él tiene su propósito, su fuego está pasando y Él va a hacer todo lo que tenga que hacer. Pero nosotros tenemos que adaptarnos a su ritmo. Por eso no podemos deprimirnos si las cosas de pronto parecen que van de mal en peor. No podemos tirar la toalla si de pronto lo que venga es peor que lo que estuvo. Hace algún tiempo atrás yo prediqué, no sé si se acuerdan, tal vez no, que a veces ocurre que estamos tan enfrascados en nuestra situación ahorita y decimos qué mal está, qué mal está, qué mal está. Y luego pasa el tiempo y ahí nos damos cuenta que en ese momento que andamos diciendo qué mal estaba, no estaba tan mal. Más mal está en el otro momento. Es como la típica figura donde a veces uno dice, ay, me siento gordo, y se toma una foto. Y luego más adelante se toma otra foto y se da cuenta que la otra foto, él estaba flaco, pero uno se anda quejando aquí de que está gordo. Pareciese que eso está tan mal, pero no sabemos todavía qué puede venir. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque el ser humano siempre es así. El ser humano siempre es dado a plantarse en ese tipo de encasillamiento, pero Dios nos está llamando a ser un pueblo que no camina de esa manera, sino que entiende, Dios está haciendo una obra, cuesta, toma, es difícil, hay un reordenamiento, nos llama el Señor a caminar de una manera diferente y no va a pasar hasta que nosotros realmente seamos cambiados.
Una de las cosas que la iglesia del Señor tiene que aprender, y escúcheme bien esto, si estás viéndonos en la televisión, es esto: no solamente oramos a Dios con fe para que el Señor responda y ¡plam! Y ahora sí, quitamos la mano y estamos tranquilos y le decimos gloria a Dios. Estar en el fuego es seguir creyendo a Dios a pesar de, porque los procesos son largos y cuesta mucho. En algunos casos, como dice el libro de Hebreos, los procesos son tan largos que toma toda una generación. Y yo no sé si la iglesia está tan entendida de que hay procesos que pueden venir a nosotros que no lo vamos a ver el resultado de nosotros, pero lo va a ver alguien más. Y el que no está preparado para eso se va a desanimar, porque como no va a haber respuesta, dice no, pues yo no quiero eso. Pero yo siento que el Señor está levantando un pueblo que entiende su rol y sabe que aunque el Señor no responda en el momento que querramos, Dios va a hacer la obra que dijo que va a hacer. Eso estoy convencido. Por eso no podemos tener miedo a los problemas y desafíos de nuestro mundo. Por eso no podemos correr de la responsabilidad que Dios nos da como pueblo del Señor, de pararnos en fe en medio de la tormenta y no tener miedo a nada, porque Dios está con nosotros. Mira lo que dice más adelante en ese mismo capítulo. Mira lo que dice aquí: encomienda al Señor tu camino. ¿Qué más dice? Confía en Él. ¿Y qué más? Y Él, ¿qué? Actuará. Versículo 6: hará resplandecer tu justicia como la luz. ¿Y qué más? Y tu derecho como el mediodía. Versículo 7, ¿qué dice? Confía callado en el Señor. ¿Y qué más? Espera en Él con paciencia. ¿Qué más dice? No te irrites a causa del que, de nuevo mira, no te irrites a causa del que prospera en su camino. Dice, por el hombre que lleva a cabo ¿qué? Sus intrigas. Hay mucha gente que está atrapada en eso, y la Biblia lo está escribiendo al punto, al pie de la letra. Hay mucha gente que está, su rollo es que a alguien más le va mejor que a uno. Y el pueblo del Señor tiene que hacerse un chequeo de identidad y entender que la Biblia nos llama a no permitir que esas cosas mellen en nuestro hombre interior, cuando las cosas salen al revés de lo que imaginábamos en un sentir. Pero lo más importante que quiero que entiendas, dice aquí, encomienda al Señor, ¿qué dice ahí? Tu camino. Eso es bien fácil de leerlo, ¿verdad? Encomienda al Señor tu camino. ¿Qué significa encomendar nuestro camino al Señor? Es decir, esto es mío, Señor, ahora te lo entrego. Pero si se lo entregas, tú ya no te lo puedes quedar, ¿o sí? Si lo entregamos, ya no se puede quedar en nuestras manos, ¿o no? Pero ¿qué es lo que a veces hacemos nosotros los cristianos? Señor, ahí está mi vida. Era mentira, Señor. Señor, ahí está mi vida. Estaba jugando, Señor. Señor, ahí está mi vida, pero déjame controlarla, Señor. Señor, ahí está mi vida, pero no me cuesta, Señor. Mejor me la quedo yo. Así estamos. La Biblia dice, encomienda al Señor tu camino, porque no puedes confiar a menos que ya se lo hayas encomendado. Y ese es el problema de mucha gente. Quiere una fe que no tiene manera de funcionar, porque es una fe que está basada en control. Porque yo controlo, yo. Pero la Biblia dice, cuando tú entregas tu vida, ya no es tuya, ya no es tu responsabilidad, es la de Dios. Ahora, entiéndame, no estoy hablando de que seas un holgazán con tu vida. Estoy hablando de la perspectiva de entender, Señor, esto que supuestamente es mío, yo te lo entrego. Por lo tanto, lo que sea que venga de ahora en adelante, no me voy a preocupar, porque voy a confiar a ti. Lo que pase con esta vida, voy a confiar, Señor, que tú tienes lo mejor para mí. Eso significa no que todo va a ir bien, Señor, y voy a estar feliz, sino lo que venga, Señor, yo sé que tiene un propósito, porque esta vida está encomendada en tus manos, Señor. Mucho del problema que el cristiano tiene es cuando las cosas no salen bien, porque ahí empezamos a pensar, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo? ¿Ya se fue Dios? ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a...? Y el maligno viene ahí y nos dice, te vas a morir. Y no estoy bromeando, es en serio. Así es el ataque. ¿Por qué? Porque no hemos dejado ir y decir, Señor, encomiendo en tus manos. Encomienda en sus manos tu vida. Encomienda en sus manos tu familia.
Encomienda en sus manos tus hijos. Encomienda en sus manos tu economía. Encomienda en sus manos el futuro de tu nación, el futuro de tu estado, el futuro de las cosas, el futuro de cada plan que tiene. Encomiéndalo en las manos. Deja que el Señor se encargue de eso. Dice, porque una vez que dado, puedes confiar. Y cuando tú confías, Dios puede actuar. Cuando oramos muchas veces por sanidad, a veces la batalla más grande de la persona es el miedo. Ahora, no estoy diciendo que eso es incorrecto tener, porque todos tenemos un grado de temor y miedo cuando hay cosas que no están bien, que nos afectan directamente. Eso es bien normal, pero ese es exactamente el punto de batalla. Porque cuando entregamos, no hay nada que tener miedo. Pero si no entregamos, vamos a tener razón para tener miedo. Y el miedo nunca nos va a llevar a un camino de tranquilidad y de libertad. Hay muchos estudios, y no voy a entrar en ese detallito, pero solamente para que entiendas, hay muchos estudios médicos que hablan del gran impacto que el miedo tiene en la persona. El miedo puede cambiarte todo de la noche a la mañana. ¿No te ha pasado que por miedo, antes de que se te venga el miedo, tenías hambre, y cuando viene el miedo se te olvidó el hambre, ya no tienes hambre, se te va el apetito? Yo no conozco a nada realmente que nos quite el apetito más que el miedo. El miedo sí te quita el apetito así. Se te va el miedo, se te va el sueño. Las defensas físicas de uno se van debilitando cuando miedo está presente en nuestras vidas. La mente no puede funcionar bien, dicen, porque cuando miedo hay, dice, nubla tu manera de pensar y de ver las cosas como deben ser. Miedo aterroriza, inmoviliza, nubla nuestra mente y quedamos paralizados por algo. Miedo nunca va a producir resultados. Miedo jamás va a producir soluciones. Miedo jamás va a hacer la diferencia. Y no te lo digo, te lo profetizo. Miedo jamás va a producir la obra de Dios. Si tú le oras a Dios con miedo, arrepiéntete, ríndete, encomienda que el Señor te dé fe para que puedas creer a un nuevo nivel, porque miedo jamás produce nada bueno en la vida del creyente. La Biblia dice que el perfecto amor de Dios quita y echa fuera todo miedo. Entonces, miedo nos hace más daño que el problema en sí, y el maligno lo sabe. Por eso la batalla más grande que tenemos es usualmente en nuestra mente, porque ahí es donde definimos las cosas. Y dice aquí que Dios hará resplandecer su justicia y también el derecho de nosotros. En otras palabras, cuando confiamos en Dios y ponemos todo en sus manos, Él es el Dios justo que sabe dar de acuerdo a su voluntad y su justicia. Entonces, si Dios sabe dar de acuerdo a su voluntad y su justicia, y yo confío en eso, ya no tengo que andarme preocupando qué me va a tocar, qué me va a convenir, cómo voy a caer. ¿Sí me explico? Porque Dios se encarga. Yo estaba pensando en eso en estos días, porque hay varias cosas que estaba meditando y yo le decía, Señor, esto me preocupa, esto me preocupa, esto me preocupa y esto me preocupa. Y estaba preocupado y yendo a Dios, y el Señor me hizo recordar. Me dijo, espérate, no vengas aquí a subestimarme a mí. Me dijo el Señor a mí, no me subestimes, porque o vienes con fe o mejor no vengas. Ahora, no te lo estoy diciendo que Dios te lo está diciendo a ti, estoy hablando de lo que el Señor me dijo a mí. No vengas con miedo, ven con fe. Porque tú vienes con miedo y tú me estás subestimando. Tu miedo me dice que yo no puedo hacer lo que dije que voy a hacer. Tu miedo me dice que tú no crees y no me conoces como el Dios que soy, que te dije voy a ser tu Dios, voy a estar contigo hasta el final. Cuando vienes con miedo, tú no me estás mostrando que tú confías en el hecho de que yo te traje a este mundo, te mantuve en este mundo y por mí estás en este mundo. Cuando vienes con miedo, tú te olvidas de todo lo que hice por ti, me dijo el Señor. No vengas con miedo porque me subestimas y me ofendes. Ven con fe, sabiendo lo que yo soy capaz de hacer por ti y capaz de hacer por lo que estás queriendo pedir o pensando. Y es un tiempo que tenemos que recordar y reconocer lo que el Señor está llamándonos a ver de Él. Pero dice ahí
confía callado en el Señor y espera con Él con paciencia. Por eso yo puse arriba, encomienda, cállate y ¿qué más? Y espera. ¿Verdad que nosotros todos tenemos opinión? Y todos opinamos de todo. Y yo no te digo que no tengas opinión, todos tenemos opiniones. Pero lo que sí tenemos que saber hacer es entender, mi opinión llega hasta aquí y luego viene la voluntad de Dios. Yo tengo opiniones de todo, pero yo tengo que saber, mi opinión tiene su lugar y encima de mi opinión está la voluntad de Dios, porque Dios es quien define las cosas, no mi opinión. Y si tengo una opinión y no cuadra con la voluntad de Dios, es mi deber traer esa opinión sometida a la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Hay muchos cristianos que creen a Dios pero con su opinión, oran a Dios con su opinión, declaran las cosas motivados por su opinión, y cuando Dios no hace como pensaban, hay problemas, porque no sabemos cómo cuadrar ahora las cosas, porque no salió como imaginábamos. Y tenemos que saber que confiar en Dios requiere que entendamos, Dios está obrando y muchas veces no vamos a ver lo que Él está haciendo, pero tenemos que confiar en Él y también limitarnos a ver cómo y por qué está haciendo lo que está haciendo y tener paciencia, porque muchas veces no tener paciencia nos agota. Yo estaba pensando en eso y le decía, Señor, ¿cuánto tiempo dura tu fuego? Y el Señor me dijo, dura hasta que se acabe lo que tengo que hacer. Le dije, Señor, pero háblame de fechas, háblame de tiempo. Y el Señor me dijo, no, Rubén, porque el tiempo lo tengo yo. Por eso nadie puede pararse a decir, esto va a durar, lo de Dios, porque mi fuego viene en base a lo que yo quiero hacer. Entonces, entendamos las cosas. Ahora, mira lo que dice más adelante. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Claro, cuando uno se irrita, se hace lo malo. Dice, porque los malhechores serán, ¿qué dice ahí? Exterminados. Léalo conmigo una vez más. ¿Qué dice ahí? Los malhechores serán, ¿qué? Serán exterminados. Ahora léalo más fuerte. Pero los que esperan en el Señor, ¿qué dice? Grítalo. Poseerán la tierra. El que hace mal, dice, ese va a ser eliminado. ¿Quién dice eso? ¿Lo digo yo? ¿Lo dices tú? Eso lo dice Dios. No es mi opinión, no es tu opinión. Cuando Dios dice las cosas, no tenemos que ayudar eso. ¿Sí? Cuando hay maldad en este mundo, no tenemos que hacer mucho, porque Dios ya decretó lo que va a pasar con la maldad y el malhechor, el que hace maldad. Dios dice, sus días están contados. Eso va a ser juzgado. Entonces nosotros no tenemos que apurarnos por eso. Mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué Dios permite? Porque Dios permite. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está ocurriendo aquello? ¿Por qué se permite tanto derramamiento de sangre? ¿Por qué es que parecen que los hijos de Dios son atacados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo entiendo, ese creyente no conoce a su padre, porque Dios dice es nuestro Padre por excelencia, mejor que cualquier padre terrenal. La Biblia dice, si ustedes de padres saben dar buenas dádivas, dice, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? Entonces, si el Padre celestial por excelencia es el que sabe todas las cosas, ¿usted cree que las cosas se van a quedar así? Cuando hay injusticia, cuando la maldad y el malhechor se levanta, cuando el maligno quiere venir a atacar, no. Nuestro Dios tiene respuesta. Pero dice el Salmo, dice, ten cuidado con enfrascarte en ciertas actitudes. Dice, porque no te corresponde. Dice, no camines en ira, ni te irrites. Dice, porque todo va a tener su pago, todo va a tener su juicio. Pero los que esperan en el Señor, dice, van a tener autoridad en la tierra. Un poco más, y dice, y no existirá el impío. Y cuando habla de impío, habla del corazón que no cree. Ese estado de no creer no va a durar mucho.
La Biblia habla de que vendrá un tiempo cuando todos verán la gloria de nuestro Dios. ¿Y saben qué significa eso? Que Dios tiene que hacer algo en nuestro mundo para que todos puedan venir al conocimiento de quién Dios es. Y te digo una cosa, todavía no estamos en ese momento. Estos son dolores de parto para lo que Dios quiere hacer. Así que no se sorprenda, no se asuste todavía, no se rinda usted que está viéndonos, no diga ya Señor, porque esto todavía no es. La Biblia dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de nuestro Dios. Yo espero poder ver eso, y si no lo veo, yo creo la palabra del Señor, que no habrá duda que el mundo entero conocerá quién nuestro Dios es, y Dios mismo revelará su gloria y nadie lo podrá debatir. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar y no será hallado. Pero los humildes, que dicen ahí, poseerán la tierra, ¿qué más? Y se deleitarán en abundante, ¿qué? Prosperidad. Si pudiéramos entender que el proceso de Dios es más grande que nuestras comodidades, oraríamos diferente. Tú sabes que a nadie nos gusta que se nos incomode. A nadie nos gusta que se nos incomode nuestra comodidad, valga la redundancia. Hay mucha gente que no le gusta que le cambien su, ¿cómo se le dice? Su rutina, o que malogren su espacio. Como cuando quieres construir tu casa y la estás habitando, ¿verdad? Y demoles, ¿cómo se dice? Haces tremendo desastre en tu cocina y en tu baño, y tienen que venir a quitar y añadir y borrar y quitar, y eso no es nada limpio, eso es un desastre, es polvo y tanta cosa, y tú tienes que vivir ahí. Qué incómodo es eso, ¿verdad? Y tienes que limpiar tus platos que están llenos de polvo de un día para otro, y al día siguiente vuelve de nuevo el polvo porque volvieron a construir más y no sabes hasta qué hora se acaba esa construcción. Es horrible vivir incómodo en esta vida. No nos gusta que se nos quite nuestra comodidad, y luego viene Dios a visitarnos y asumimos que va a ser cómodo. Oh, el día nuevo de Dios viene, gloria a Dios, vamos a ver el día nuevo y la gloria, qué bonito. Y el Señor viene y empieza a temblar todo, empieza a sacudir todo, se empieza a bajar gobiernos, se empieza a bajar estructuras, se empieza a bajar la economía, se empieza a bajar toda la actividad social, se empieza a bajar todos los estilos de vida. No hay por dónde agarrar, y decimos Señor, apúrate, Señor, corta ya, y salen uno que otro, ato esto, lo acabo, y el Señor dice, naranjas, no voy a acabar hasta que yo termine lo que yo quiero hacer, dice Dios. Dios está persiguiendo el corazón del hombre, Él está tocando la puerta, y Él va a hacer lo que tenga que hacer para despertar no solamente a su pueblo, al mundo entero. Y nuestras oraciones de incomodidad no van a ser oídas, déjame decirte esto. Por eso la iglesia del Señor tiene que entender que nuestro rol empezó el día que Dios se movió. La iglesia tiene que entender que no vamos a volver al picnic que teníamos espiritualmente. Tenemos que estar en nuestras rodillas orando y clamando, porque vienen días de fuego del Señor. Y no te lo digo para que te asustes, sino para que entiendas, no hay de otra más que es decir, Señor, sentimos tu presencia, y como dice Apocalipsis, con el Espíritu decimos, ven Señor, ven y haz la obra que tienes que hacer en esta tierra, sacude lo que tienes que sacudir, porque vemos tu gloria amanecer en este nuevo día. Amén, aleluya, gloria al Señor, amén. Mira lo que dice más adelante: el impío trama contra el justo, y contra él rechina sus dientes. El Señor, dice, se ríe de él, porque ve que su día se acerca. El impío trama contra el justo y rechina sus dientes como perro con rabia, ¿verdad? La Biblia dice que eso le hacían a Jesús. Dice, estaban tan furiosos contra Jesús que rechinaban los dientes. El Señor, dice, se ríe de él
porque ve que su día se acerca. ¿Ves? Dios jamás se intimida con la maldad de nadie. Dios jamás se intimida con la confabulación ni la trama del impío. Dios jamás se intimida frente a las trampas del maligno. Dios jamás se intimida cuando el diablo levanta emboscada. Él se ríe porque Él sabe el destino de cada una de esas cosas. Y el pueblo del Señor no puede responder como un despistado, porque tenemos un Dios que todo lo conoce. Dice: los impíos han sacado espada, han entesado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Esto parece una radiografía de nuestro mundo el día de hoy. Versículo 15, ¿qué dice? Pero su espada, lea conmigo, ¿qué dice ahí? Pero su espada les atravesará su propio corazón y sus arcos serán. Míralo, vamos a leer un poquito, tengo un poquito de tiempo. Los impíos han sacado espada, han entesado el arco para abatir al afligido y al necesitado, y el desubicado se va a asustar. Por eso hay mucha gente que está tan cargada diciendo: ¿dónde está Dios haciendo algo por esto? Y la Biblia dice: sus espadas les serán atravesados en el corazón y sus arcos serán quebrados. Cuando yo leo este salmo me doy cuenta de una cosa, que es bien horrendo meterte con un Dios vivo. No hay manera de escaparnos cuando el Dios de todas las cosas te ve enfrente como su adversario, porque ese es el final. Y el creyente tiene que entender, esa es la revelación de Dios que está viniendo, no un Dios marioneta que hemos creado por nuestro afán humano, un Dios bonachón que solamente está ahí para darnos nuestros placeres y bendecirnos y taparnos y sobarnos, y qué bonita la vida. Servimos a un Dios que es fuego consumidor, que es un Dios vivo, que es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y Él tiene respuesta para los problemas masivos que estamos enfrentando en este tiempo. Tenemos que entender que vamos a ver cómo Dios juzga a las naciones, cómo Dios se trae abajo estructuras que han estado por cientos y cientos de años, cómo Dios se baja la sabiduría humana y la hace nada. Estamos en tiempos gloriosos porque nuestro Dios va a descubrir sus manos y va a decir: esto es como Dios opera. Esto es lo que ocurre cuando uno se levanta a desafiar al Dios Altísimo. Esto es lo que pasa contra el que quiere amedrentar al pueblo del Señor. Son cosas muy serias que tenemos que comprender, y eso debe causar que nuestro espíritu esté más apegado en fe a nuestro Señor, y que nuestro corazón esté mucho más dispuesto a tener regocijo, porque estamos viendo cómo nuestro Dios pelea nuestras batallas. Y tal vez tú estás peleando batallas en tu vida, tal vez tú estás luchando contra algo que ha venido a querer quitarte la vida, a querer quitarte la paz, a querer quitarte la expectativa del día de mañana, a querer quitarte tus hijos, a querer quitarte tu sustento. Yo estoy aquí para decirte, pero Dios va a pelear una batalla por ti que nadie más va a poder pelear, y te corresponde a ti decir: Señor, te doy gran ovación porque tú eres realmente el único que puede hacer la obra por mí. Amén. Aleluya. Mira, pasen músicos, dice en Segunda de Crónicas hay esta escritura, y la leí y me gustó, porque el creyente que está en el lugar correcto jamás está respondiendo, como el Salmo dice ahí, con ira, con queja, con murmuración, con amargura. Y si tú estás en ese estado, y si tú te sientes que estás en ese estado, es tiempo de que te limpies de eso. No puedes andar limpio si todavía guardas esas cosas en tu corazón. El que cree, cree, y cree con todo su ser delante del Señor, y dice: Señor, vamos a ver tu gloria. Pero este grupo de gente, mira lo que dice: habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen, ¿qué dice ahí? Y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.
Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué dice ahí? Jehová puso contra quienes, los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. ¿Qué cosa? Las emboscadas de ellos mismos, que venían contra quién, contra Judá. ¿Y qué pasó ahí? Y se mataron los unos a los otros. Vivimos tiempos desafiantes para la iglesia. Vivimos tiempos desafiantes para el pueblo de Dios, para el creyente. Vivimos tiempos donde estamos viendo el despliegue de la maldad del enemigo. Y no es tiempo de retroceder, ni es tiempo de declarar otro tipo de mensaje. No es tiempo de decir, Señor, sácanos de aquí. Es tiempo de ver la gloria de Dios. Para un tiempo como este, Dios nos ha llamado. Y tú que estás en esta noche aquí, que no hay muchos en esta noche, pero tú que estás de pronto afuera, y todo aquel que pueda oír la palabra del Señor tiene que entender: Dios está obrando de una manera que vamos a ver su gloria florecer en esta tierra. Por eso este tiempo es glorioso, este año es glorioso. Por todo lo que ha pasado, no define quién nuestro Dios es. Mucha gente va a decir, eres un insensible, no sabes ver el dolor. No, precisamente por eso tenemos que declarar la verdad de la palabra de Dios. Precisamente por eso. Porque Dios ha oído el clamor de su pueblo, que ha dicho, Señor, ven y sana nuestra tierra. Y algunos hemos pensado erróneamente, sana nuestra tierra significa, ven y devuélvenos la comodidad de la vida que teníamos. Ven y dame de regreso ese estilo de vida donde no me preocupaba más, donde yo tenía todo mi relax, donde yo no tenía que venir o orar o creer, donde no tenía que hacer más, tenía la vida bien bonita, bien chida, bien linda. El Señor dice, no, yo vengo a sanar la tierra y a reordenar las cosas. Vengo a traer fuego para que lo que tenga que quedarse se quede. Y todo cristiano que está sintiendo eso se va a dar cuenta, ese es el tiempo de agarrarme de Dios, de creer en Él, de doblar mis rodillas, de, Señor, clamar delante de ti, porque necesitamos ser lo que Dios nos ha llamado que seamos.